Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Esperamos en el Señor poder compartir la palabra y hacerlo con la capacidad que el Señor da en su gracia, en su misericordia. Les saludo a un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. También me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa, y la hermana Sayan Yamilet, mi hija. Vamos a continuar, hermanos, con esta temática de la señal en la frente y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Te bendecimos esta noche, Padre mío, Padre nuestro. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, por este privilegio. Señor, nos aferramos a ti, nos aferramos a tu palabra, nos aferramos al llamamiento que nos has dado. Señor, por favor, sosténnos en tus manos poderosas. Te lo suplicamos, Señor. Nuestras fuerzas no son suficientes, solamente con tu ayuda podremos vencer cada día. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre eterno. Amén. Bien, mis hermanos, pues hemos estado hablando de este tema y hemos hablado de la señal en la frente. Entonces, cuando hablamos de la señal en la frente, estamos hablando del lóbulo frontal. Estamos hablando también en un sentido espiritual de la mente y del corazón. Y hablamos de este punto, el lóbulo frontal controla varias áreas en nuestra vida, sobre todo la personalidad, la conducta, las decisiones, la imaginación y otros puntos que ya vimos, que si usted quiere avanzar un poco más en este punto, o en este punto que del lóbulo frontal, las partes que controlan, puede escuchar los temas anteriores. Pero los sinónimos del lóbulo frontal son frente, mente y corazón, ya que en la Biblia mente y corazón es prácticamente lo mismo. Y hablamos de la administración del lóbulo frontal espiritual. La administración es necesaria, ya que el espíritu del anticristo también está trabajando en la mente y en el corazón del ser humano. Entonces es necesaria la administración que el Espíritu Santo hace en la vida de los hijos de Dios. De manera que esa administración inicia cuando nosotros le damos el corazón al Señor. El Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, dándole al Señor nuestro lóbulo frontal, nuestra mente, pero también por medio del arrepentimiento y de la fe, por medio del arrepentimiento y la conversión, por medio del arrepentimiento y el bautismo, por medio de la Santa Cena, por medio del Espíritu de Dios, pero también, hermanos, obedeciendo sus mandamientos, por medio de la oración y por medio del ministerio magistral, por la enseñanza de la palabra, por medio de la santidad al Señor, y entonces se recibe el sello con la tau. Esto es parte importante en la administración del lóbulo frontal espiritual. Entonces vamos a entrar, hermanos, a este punto, que la administración de nuestra mente, la administración de nuestro corazón, o del lóbulo frontal, o de nuestra frente, hermanos, para que haya cambios en él, en esa área, necesitamos ser ministrados por un ministro. Sé que cualquier persona puede orar por otro, ungirlo, pero se requiere alguien que sea llamado al ministerio, llamado por Dios, ordenado por Dios, para ejercer
un ministerio pastoral, pero también un ministerio magistral. Cuando hablo de pastoral significa que una persona debe reconocer a un ministro como su pastor, pero también debe, al reconocer como ministro, como su pastor a un ministro, también debe aceptar y recibir la enseñanza de parte de él. Porque de alguna manera esa es la ministración que necesitamos. Entonces, por medio del ministerio magistral, Dios va a traer un cambio en nuestra mentalidad, en nuestro lóbulo frontal. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 9, verso 1, hermanos, en donde la Biblia nos habla acerca de un tiempo de juicio. Dice Ezequiel capítulo 9, verso 1, y el que aquí escribe es Ezequiel, y dice: clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Fíjese en lo que está diciendo este texto. El tiempo, usted sabe que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, pero hay un tiempo en el que también hay gracia de parte de Dios. Hay un tiempo en el que Dios extiende su misericordia hacia el ser humano, pero también llega el tiempo en que se termina la gracia, la misericordia, y entonces viene el juicio de Dios. Por eso aquí dice: los verdugos de la ciudad han llegado. Un verdugo, un castigador, un justiciero, alguien que va a aplicar la justicia. Y dice que cada uno de estos verdugos trae en su mano un arma, una herramienta, un instrumento, pero dice que es para destruir. Esto es importantísimo que lo tomemos en cuenta. Verso 2. Y he aquí, dice, que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Mire cuántos eran: 6 varones que venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Venían 6, pero esos 6 traían instrumentos, herramientas, armas para destrucción, porque venían a aplicar juicio a la ciudad. Y esto está pasando, hermanos, en este tiempo. El tiempo del juicio, en este sentido de que ya han llegado algunos momentos, hermanos, en que Dios está aplicando un juicio, pero el juicio va, hermanos, ¿cómo decirlo? Paulatinamente, va va subiendo de nivel. Por eso le decía el domingo que estamos en principio de dolores, como una mujer cuando está a punto de dar a luz. Cuando ya le inician los dolores, no van a parar los dolores hasta que dé a luz. De igual manera, la tierra está en ese tiempo de parto, así que el dolor va a continuar. Pero aquí dice que venían 6. Pero en este verso dice: y entre ellos, quiere decir que venía alguien que, al contar los 6, y serían 7. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Lo traía en su cintura, en sus lomos, en donde radica la fuerza, la productividad. Entonces, hermanos, dice que traía en su cintura un tintero de escribano,
y entrados se pararon junto al altar de bronce. El bronce tiene que ver con juicio, hermanos. Entonces aquí un escribano, 6 que venían allí, hermanos, eran pues digamos así, que entidades que vienen a aplicar un castigo. Pero uno de esos que estaban ahí, o sea que eran 7, bueno, así lo estoy contando yo, ¿verdad? De entre esos, uno era escribano. ¿Y qué es un escribano? Un escriba. ¿Qué era un escriba? Alguien que tenía el ministerio del estudio de la palabra, de copiar la palabra, de compartir la palabra, de enseñar la palabra. Un escribano o un escriba es, trayéndolo a la actualidad, un ministro, un pastor maestro, ¿sí? O un maestro de la Biblia, un maestro de la palabra. Entonces, hermanos, dice la Biblia que este varón traía a su cintura un tintero de escribano. O sea, traía ahí, hermanos, traía tinta, amén, y también traía un punzón que eran los que se usaban en aquel tiempo para poner una señal en la frente. Mire bien, veamos acá. Ezequiel 9:3 dice: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Dios fue el que llamó a este varón. No se puso solo. En este tiempo, hermanos, usted debe saber que no cualquiera pues puede ser ministro, aunque parece ser que muchos lo ven como una profesión, que ir a un instituto o ir a un seminario, ya de ahí ya salen titulados para ser pastores. No, hermano, porque tiene que ser alguien llamado. Si no es llamado, no permanece. Entonces, dice la Biblia: y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Es decir, que este varón tiene un llamamiento a enseñar la palabra. Y ahora vamos a ver, hermanos, que esa tinta, ese punzón, como le quiera usted llamar, o ese lapicero, esa pluma que traía, ¿para qué la iba a usar? Y le dijo Jehová, Ezequiel 9:4, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Aquí está hablando de Israel, pero si lo traemos a la actualidad, en lo espiritual está hablando de la iglesia. Pasa por en medio de la ciudad, pasa por en medio de Jerusalén, pasa por en medio de la iglesia y ponles una señal en la frente, en el lóbulo frontal, en la mente, en el corazón espiritual. Ponles una señal. Entonces, esa señal, ¿dónde se le iba a poner? En la frente. ¿Por qué en la frente? ¿Qué es una señal? Porque dice: ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ayer vimos, ¿verdad?, qué significa esto. ¿Qué es gemir? Sentir dolor por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿verdad? Y clamar al Señor que tenga misericordia de nosotros, pero también de aquellos que están perdidos. Entonces, hermanos, porque se están cometiendo abominaciones en la tierra. Pero esa señal va a ser puesta en la frente. Esa palabra señal, hermanos, está en el numeral H8420, que es el hebreo,
Y esa palabra es la palabra tau. Tau. Y significa, señal significa marca. Implica firma, confianza, señal. Entonces, lo que Dios le está diciendo al escriba, al ministro, es que marque la frente, marque el lóbulo frontal, marque la mente y el corazón de aquellos que aman la justicia, que aman lo bueno, que tienen hambre y sed de Dios, aquellos que se sienten mal por lo que está pasando en el mundo, aquellos que todavía les duele la situación espiritual de la humanidad. Entonces, a eso se le va a poner una marca, una firma, la firma del Señor, una señal. Pero vamos a ver cuál es el modo, cuál es la forma como se va a poner esa señal. Porque un escribano, la función de un escribano o de un escriba, ya dijimos, ¿verdad?, que es un ministro de la palabra, un maestro de la palabra, alguien que enseña la palabra. ¿Cómo va a marcar el lóbulo frontal? Recuerda que en el lóbulo frontal se encuentra, hermanos, o desde ahí se controla el aprendizaje. Desde ahí. De manera que el escriba debe marcar la mente de aquellos que todavía su corazón está sensible delante de Dios. Eso que acabo de mencionar es importante porque, hermano, mucha gente ha endurecido su frente, ha endurecido su corazón, han endurecido para que aunque vean, aunque sus ojos están abiertos, no ven, aunque sus oídos pueden percibir sonidos, no oyen. Mientras que aquellos que tienen su corazón sensible todavía dicen, vamos a escuchar a Dios. ¿Qué dice Dios? Entonces, esa gente sensible es a la que se le va a marcar la frente, la mente, el corazón. ¿Con qué se le va a marcar? Con la palabra, con la enseñanza de la palabra. Por eso es que es importante que usted y yo, hermanos, apartemos tiempo para escuchar la palabra de Dios. En este tiempo, usted puede estar trabajando y estar con sus audífonos o su celular a todo volumen escuchando un mensaje. Se va a bañar igual. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario que nuestra mente, nuestro lóbulo frontal, sea marcado con la palabra del Señor por un ministro llamado por Dios, al cual hemos reconocido como nuestro pastor. Yo tengo un pastor. Mi pastor, hermanos, es Dios, obviamente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero el Señor delegó ministros. Y en este caso, yo soy miembro, soy oveja, soy un hijo del apóstol Sergio Enríquez. Hay muchos predicadores. Está Cash Luna, Dante Gebel, están varios ministros que predican por medio del Facebook, pero Dios los bendiga y Dios los use, pero esos no son mis pastores. Al pastor que yo escucho es el apóstol Sergio Enríquez y los ministros de Benecer. De manera que para mí es importante, hermanos, porque ellos están sellando mi frente con la palabra del Señor, con la Tau. Fíjese, Tau, hermanos, según el diccionario Chávez, dice, es el nombre de la última letra del alfabeto hebreo, Tau. Y esa Tau, hermanos, significa producto completo. ¿Cómo vamos a llegar a la estatura del varón perfecto? ¿Cómo vamos a llegar a ser, a dar la talla o a dar la estatura que el Señor quiere o que estemos completos? ¿Cómo?
escuchando la palabra y llevándola a la práctica. ¿Cometeremos errores? Claro que sí. Cometeremos fallas, pero nos vamos a levantar otra vez. No nos vamos a quedar tirados. A veces el enemigo eso es lo que quiere, ¿verdad? Que tú digas, ya fallé, ya cometí, ya me enojé, ya la regué, ya metí la pata. ¿Qué otro sinónimo hay? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Hay muchos. Y entonces dice, pues ya no sigo. El diablo dice, eso está bueno. Un like. Y vienen, de verdad, otros 7 demonios y dicen, like. Ya tienes 8. Entonces, hermanos, quiero decirles pues que la palabra de Dios enseñada es la que nos viene, hermanos, a poner la ataúd, la que nos va a ayudar a llegar al nivel que el Señor espera. Nada más déjeme decirle esto. Ezequiel 9:5 dice, y a los otros dijo, a los otros que van a destruir, le dice, pasad por la ciudad en pos de él y matad. Fíjese, primero iba a ir el escriba por delante, el ministro por delante, y detrás de él vienen los justicieros, los varones que van a derramar juicio sobre la ciudad. Es decir, el que no quiera aprender la palabra de Dios, el que no quiera entenderla, lo que viene es juicio sobre ellos. Aquí lo dice, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él. ¿Qué es en pos de él? ¿Qué es en pos? Detrás de. Síganlo a él. Después de que el ministro escriba vaya poniéndole el ataúd a aquellos que quieren, que son sensibles al Señor, sensibles a la situación que hay en el mundo, aquellos que todavía tienen corazón de carne, a esos enséñales la palabra, márcalos con la palabra, márcalos con la ataúd, que los que no sean sellados, entonces dice, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. ¿Dios es malo? No. Dios está dando oportunidad. Le voy a llevar hasta cuando Noé. Noé, dice la Biblia, que fue un pregonero de justicia. 120 años aproximadamente pasó desde que Dios le habló hasta el momento que entró al arca. 120 años, hermano. Y en esos 120 años la gente endureció su frente. La gente fue obstinada, terca, necia. Porque como no veían, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Dice Noé que va a caer agua y nunca ha caído agua. Lo que sale es un vapor de la tierra. No va a pasar nada. Pero esos 120 años fueron de perdón, de misericordia de parte de Dios. Nadie en su sano juicio puede culpar a Dios de ser un Dios ogro o malo y decir, pero ¿por qué los va a castigar? No le dio oportunidad. Sí le dio oportunidad, pero no la aceptaron, no la recibieron. ¿Y cuántos entraron al arca? Solamente entraron 8 personas. Hermano, y no solamente 8 personas, sino animales. Según son seres irracionales. Pero esos seres irracionales entendieron más que los mismos seres humanos. Eso es tremendo porque, bueno, no me voy a meter en ese punto. Pero, hermanos, encontramos también el caso de Jonás en Nínive. Jonás en Nínive decía, dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero resulta que cuando lo escuchó el rey y lo oyeron todos los ciudadanos de Nínive, hermanos, todos pecho a tierra, todos se humillaron, todos dejaron a un lado, se abstuvieron de comer.
pero también se abstuvieron de pecar, se abstuvieron de violencia, porque cuando vayamos a ayunar, hermanos, tenemos que ayunar, pero de todo. Ayuno es abstención, es abstenernos de comer alimentos, está bien, pero también abstenernos de hacerle daño al prójimo, abstenernos de ofender a otros, abstenernos de calumniar a otros, abstenernos de ponerle cargas a otros. Entonces, hermanos, ¿y qué pasó? ¿Se arrepintieron? Jonás se enojó porque perdonó el Señor a Nínive. Pero es que Jonás no entendía lo que estaba predicando. Y entonces se enojó con Dios porque los perdonó. Pero es que no entendía que habían... el mensaje que él predicaba decía, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Es decir, que habían 39 días de misericordia. Había 39 días de plazo para cambiar de conducta, para cambiar de mentalidad. ¿Cuánto tiempo te ha dado el Señor? ¿Cuánto tiempo nos ha dado el Señor? Ah, no, pues a mí que me espere el Señor, porque a fulano de tal hasta los 60 años estuvo pecando y ya a los 60 se arrepintió y empezó a llegar al templo y ya. Y yo apenas llevo 15 años, yo apenas llevo 30. No, que Dios, no, escúcheme esto, lo que le voy a decir. Usted no sabe qué tan largo es el hilo de la vida que se le ha dado a usted. Porque a cada uno se nos ha dado un largo de vida. Hay quienes piensan, todavía estoy chamaco, todavía estoy joven, me queda vida por delante, dijo el Canelo. No piensa retirarse, le dijeron. Estás loco, dice. Todavía estoy joven. Y qué bueno, ¿verdad? Pero hay quienes mueren jóvenes. Vaya al panteón y vea las crucecitas y haga cuentas. Hay quienes apenas llegaron a los 10 años, otros a los 15, otros a los 20, otros a los 30, otros a los 40. Hay un alto índice de mortandad en la juventud. También hay un alto índice de nacimiento, ¿ok? Y hay muchos jóvenes en nuestra sociedad. Y eso es bueno. Pero lo que estoy queriendo decir es que Dios da oportunidades. Y aquí dice, pasen por la ciudad. El que no quiera dejarse, el que no quiera recibir la enseñanza, el que no quiera recibir la Tao en su mente, no quiere dejarse marcar por la palabra del Señor, a esos no lo perdonen. No perdone vuestro ojo, ni tengan misericordia de ellos. Y dice, mire, esto es fuerte, hermano, porque hay quienes dicen, no, pues Dios es malo, Dios es no sé cómo pueden hablar de Dios con amor, pero dice, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario, le dice. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Dice mi pastor, parémonos un ratito aquí, dice. Hermanos, ya expliqué que Dios no es malo. Dios da oportunidades. Dios da muchas oportunidades. Oportunidades que muchas veces no las queremos aprovechar. Oportunidades que se nos hace fácil hacerlas a un lado y irnos a pecar. Esos ancianos, esos jóvenes, esas vírgenes, esos niños y esas mujeres no tenían un corazón sensible. Y los niños, pastor, ¿por qué? Porque para empezar, hermano, a veces la familia marca a los niños. La familia marca a los hijos. Mire, hermano, a veces decimos, no, ya cuando crezcan los hijos, que ellos decidan la religión que quieran. Yo no los voy a enseñar, pero no es cierto.
sí se les enseña, porque los hijos aprenden con nuestro ejemplo. Y yo no estoy diciendo que di un buen ejemplo, di varios malos ejemplos. Pero estoy diciendo que a veces los padres no nos preocupamos por enseñarles la palabra. A mí me causa, me impacta cuando veo a mis hijas, las que están casadas, comprándole a sus niños discos que yo les ponía a ellos de pequeña, comprándole Biblias que yo les compré a ellos, y se alegran. Yo digo, wow, algo bueno allá en nuestra ignorancia, hermanos, y en nuestras carnalidades hicimos bien, que les enseñamos la palabra de Dios. Y aunque ya viven aparte, buscan de Dios. Porque eso es lo interesante, hermano, que cuando nosotros le enseñamos la palabra al Señor, tal vez cuando están adolescentes y en la juventud, ahí se retuercen, no quieren casi con el Señor nada, pero llega el momento que les cae el 20, que empiezan a madurar el lóbulo frontal espiritual. Pero acá, hermanos, eran familias que no quisieron, varones, mujeres que no quisieron, que se habían vuelto duros de corazón. Y a veces los padres se llevan entre las patas a los hijos. Bueno, pero aquí el Señor dice, a esos mátenlos, pero a todo aquel que tenga la señal, no os acercaréis. ¿Cuál señal? La tau. ¿Y qué es la tau? Una señal en el lóbulo frontal. ¿Quién la ponía? Un escriba. ¿Qué es un escriba? Un ministro maestro que enseña la palabra. ¿Con qué entonces se le pone la señal en la frente, hablando espiritualmente, a la iglesia hoy? Con la enseñanza, con la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra del Señor es la que nos marca, hermanos, nuestra mente. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. ¿Por qué? No se va a apartar del camino porque su lóbulo frontal ya está marcado con la palabra. La semilla está sembrada en su corazón. Pero lo tremendo aquí dice, y comenzaréis por mi santuario. O sea que en la iglesia va a haber gente, hermanos, que tal vez no va a tener señal, que no ha querido escuchar la palabra. Y si la ha escuchado, no la ha querido practicar. Porque no solamente es oír, es practicar la palabra. Y eso yo no lo determino, sino que lo determina usted. Y yo tampoco puedo decir fulano de tal, si vive la palabra, este no, este sí, este no. Cada quien. Yo como maestro, como pastor maestro, escriba, como ministro del Señor, enseño todos los días, domingo en la mañana y domingo en la noche, lunes en la noche, martes, miércoles, jueves, viernes. Usted decide si quiere que su frente reciba en su frente, en su lóbulo frontal, un aprendizaje de la palabra y vaya creciendo y desarrollándose y se vaya formando la tau en su mente. Nosotros decidimos. Lo tremendo es que el juicio comienza por casa. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues, mire con quiénes comenzaron, con los varones ancianos, con los líderes. Así que, mis hermanos, Ezequiel 9:7, y les dijo, contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Y dice, aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová,
destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues, haré yo. Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Hermanos, en la propia iglesia hemos pecado muchos hemos fallado, muchos. Y la tierra está llena de sangre. Y la ciudad está llena de perversidad. Y algunos dicen, Dios no lo está viendo, Dios creo que ni lo ve, Dios no toma en cuenta eso. Pero no, Dios está pendiente de esto. Y mire cómo dice acá el verso 11. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, el ministro, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Aquí hay un mensaje, hermanos, para nosotros los pastores. Y yo como ministro, mi trabajo, oiga bien, porque algunos creen que mi trabajo es, ¿verdad?, ir casa por casa a los hermanos a checarlos. No. Mi trabajo, hermanos, mi deber es orar por usted. Dos cosas que el Señor le dijo a los discípulos, y eso ya lo hemos enseñado. Le dijo, los llamé para que estén conmigo, o sea, oración, y para que prediquen, para que vayan y prediquen. Ahora, también cuando hubo un problema en la iglesia primitiva, la gente quería que los apóstoles se pusieran a servir las mesas y le dijeron, no es justo. Eso no es lo que el Señor nos llamó. Vamos a nombrar gente que sirva, diáconos que sirvan. Y nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra. Oración y palabra. Otra vez. El deber de un pastor es oración y palabra. No es estar achechando a nadie. Ay, pobrecito el hermano, hay que irlo a ver, porque si no lo vemos, se va a perder, se va a ir de la iglesia. Que escuche la palabra, que se conecte y escuche el mensaje, para que su lóbulo frontal madure. No sé si me está entendiendo, pero ¿qué cosa tenemos que hacer? Dice, he hecho conforme. Y eso de conforme, la palabra conforme es lo hecho de la forma que tú dijiste. Si usted lee la Biblia ya en Éxodo, hermanos, dice la Biblia que dice, y Moisés hizo conforme a lo que Jehová le había dicho. Y hay varios textos que dicen, y Moisés hizo conforme a como Jehová le había dicho. Y Moisés hizo conforme a como Jehová, y dice varios textos, muchos. ¿Por qué? Porque no es a mi manera. Le digo algo, yo dije, yo quiero que la iglesia crezca. Cuando comenzamos, hace 7 años, y comencé haciendo campañas y campañas, hermano, y no había campaña donde no me azotara el agua, donde no se me cayera encima. Una vez me cayó encima junto a todos los hermanos que estábamos ahí, resguardándonos de la lluvia, nos cayó ¿cómo se llama? Una lona de agua, hermano. Y alguien le empujó así y me bañó todito. Entonces, y luego venimos al centro, igual hago una campaña en el centro, hermanos. Me vuelve a llover y me moja la computadora y se me moja el cañón. Hermano, hice campañas, hice actividades evangelísticas, no es así. Ok, hasta que recibo la enseñanza, y dice el apóstol, esto es el deber del pastor, orar y enseñar a la iglesia. Yo no soy evangelista, ¿no?
pero soy evangelístico. Sí, evangelizo, le hablo a otros. Pero mi deber principal es, hermanos, orar por usted y enseñarle, darle pastos verdes, darle enseñanza fresca, lo que el Señor me da. Esta enseñanza que les predico hoy, el viernes en la noche, estaba durmiendo cuando el Señor empezó. El lóbulo frontal, la frente. La frente es lo mismo que la mente y el corazón es lo mismo. Y al lóbulo frontal me desperté, hermano, me fui al baño, me regresé, me vuelvo a dormir otra vez, el lóbulo frontal. Y yo agarré y dije, pues este es el mensaje, pero yo no sabía cómo entrarle. Pero el Señor me fue guiando. ¿Cómo debemos nosotros predicar? No a nuestra forma, sino a la forma. Dice, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Entonces mi deber es predicarle, hermano. Y dice el Señor, oigan o dejen de oír. Ahí, en esto de predicar, no es si soy perfecto o no lo soy. Fui llamado a predicar. Tengo problemas o no tenga problemas, debo predicar. Haya o no haya comida, debo predicar. No depende de nadie más. Fui llamado para eso. Lo sé. Quise una vez, hermanos, hace tiempo quise zafarme del ministerio. Y le dije al Señor, ya no quiero nada. No quiero predicar. Y por la noche soñaba que estaba predicando. Y yo le decía, ¿para qué quieres que predique? ¿Quién me va a creer? Después de todos los errores que cometí. Pero el Señor me dijo, tú vas a predicar, tú vas a seguir predicando. Y aquí estoy, después de 7 años. Ahora, hermanos, mire bien, la Biblia al día dice de este texto, entonces el hombre vestido de lino, o sea, el ministro, que llevaba en la cintura un estuche de escriba, dijo, ya hice lo que me mandaste hacer. ¿Qué tenemos que hacer los pastores? Los que estamos encargados de una obra, de una iglesia, porque nosotros no tenemos iglesia. Los hermanos de la iglesia, yo ya les he dicho, cuando le pregunten a qué iglesia llegan, no diga, yo llego a la iglesia del pastor José Manuel. Y los que tienen más confianza conmigo, no digan, yo voy a la iglesia del negro. No, yo no tengo iglesia, hermano. Yo soy pastor de una iglesia, pero la iglesia es de Cristo. Ahora, dice, ya hice lo que me mandaste hacer. Yo le decía al Señor, Señor, ¿qué hago? Yo quiero que la gente se convierta. ¿Qué hago? ¿Casa por casa? ¿Qué hago, Señor? ¿Hago campañas? ¿Qué hago? ¿Congresos, Señor? ¿Qué quieres? ¿Hago café de alcance? ¿Hago conferencias para matrimonios? Lo sé hacer, hermano. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Predica. Nada más. Enseña. Haz lo que te mandé a hacer. Y eso es lo que estoy haciendo. Por eso le digo, ¿verdad? Anote. Porque en lo que usted anota, escucha la palabra y luego la vuelve otra vez a repasar. Usted está haciendo lo que hacen las vacas. No le estoy diciendo vaca a nadie. Pero las vacas rumían o rumian. ¿Cómo se dice? Rumían. ¿Qué hacen las vacas? Agarran el pasto. Voy a hacer, hermano, perdón. No es una vaca, un toro, pues. Agarra la vaca, el monte, el pasto, y lo empieza a masticar. Y lo tiene ahí por un buen rato. Luego lo guarda. Se dice que las vacas tienen como un departamento digestivo en el que guardan ese pasto ya masticado, como un bolo de pasto, lo guardan y al rato, a las horas, lo vuelve otra vez a sacar y lo sigue masticando. Y así pasa horas masticando lo mismo. Eso es lo que necesitamos hacer.
con la palabra. Leerla, estudiarla, escudriñarla, investigar y volver a leer. ¿Qué quiere decir esto, Señor? Enséñame. Hay que rumiar la palabra, porque eso es lo que va a hacer que sea marcada nuestra frente y nuestra conducta sea agradable al Señor. Entonces, hermanos, por la enseñanza de la palabra se marca la frente. Salmo 119:11 dice: en mi corazón, en mi frente, en mi mente, en mi lóbulo frontal, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo vamos a frenar el pecado en nuestra vida? Por medio del Espíritu Santo, amén. Por medio de la gracia del Señor, amén. Pero también, perdón hermanos, por medio de la palabra del Señor, guardándola en nuestro lóbulo frontal, guardándola ahí, memorizándola, reteniéndola, para no pecar contra el Señor. La Biblia, palabra de Dios para todos, PDT, dice: memorizo tus enseñanzas. Hermano, si de aquí a un año usted me pregunta, pastor, ¿qué fue lo que dijo usted acerca del lóbulo frontal? ¿Con qué? Eso quiere decir que usted no lo tomó en cuenta, no lo estudió, no le dio vuelta, no lo rumió, no lo memorizó. Necesitamos memorizarlo. Es cierto que a veces se nos va a perder por ahí algunos datos, pero el Espíritu Santo nos lo va a recordar. Dice David o el salmista: memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Entonces, en nuestro lóbulo frontal debemos guardar la palabra del Señor. Nada más quiero leerles este texto y con esto vamos a estar cerrando, hermanos. También debemos tener presente en nuestra frente que somos santos, que hemos sido llamados para vivir en santidad. Y cuando se habla de santidad hay gente que se desanima. Dice: no, pues pero es que hermano, desde que usted aceptó a Cristo, desde que usted le entregó su corazón, usted ya fue apartado para el Señor. Y a eso se le llama santificación. Usted ya fue santificado, fue apartado para Dios. Y desde ese momento usted debe seguir la santidad. No la he alcanzado, hermano, no la he alcanzado, pero ahí voy caminando, voy avanzando. ¿Me entiende? Y miren lo que dice aquí la Biblia. Éxodo 28:36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello: santidad a Jehová, que significa dedicado al Señor. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. ¿Eso qué significa? Veamos acá el verso que sigue. Y estará sobre la frente de Aarón. ¿Dónde? Aquí. Sobre la frente. En el lóbulo frontal. ¿Qué debe tener en su mente usted y en su corazón? Yo soy apartado para Dios. Yo he sido dedicado a Dios. Sí, hermano. No, sí, que no se trata nada más de llegar al templo. Yo llego a una iglesia y ya, punto. No, es que usted desde que recibió a Cristo, ya usted está dedicado al Señor. ¿Y dónde debe tener eso? Aquí, miren, en su mente. Aquí en su mente debe tener grabado que usted está apartado para el Señor. Estará sobre la frente. Yo sé que aquí habla del sumo sacerdote, que es Jesucristo, ¿verdad? Que Él, si nosotros nos comemos la cabeza de Cristo, pues entonces también, hablando de la Santa Cena, estoy hablando en sentido figurado. No vaya a ser usted lo de aquella gente, ¿verdad? Que cuando el Señor dijo: tienen que comer mi carne y beber mi sangre, dijeron: ¡ay, santísimo Dios! Dijeron. Hasta se han de ver persignado. Pero es que no entendieron lo que el Señor les decía, que hablaba de la Santa Cena. Ok, entonces, mis hermanos, este tema está interesante. Que el Señor nos ayude.
Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche. Y te suplico, mi Dios, que cada uno de tus hijos y tus hijas sean ministrados en su lóbulo frontal. También el mío, Señor. Por favor, ministranos. Ayúdanos a madurar espiritualmente, a crecer, a desarrollarnos, a avanzar, Señor. Ayúdanos, yo ruego que mis hermanas, mis hermanos, aquellos que están oyendo tu palabra, Señor, deseen en su espíritu, venga a su espíritu, a su mente la revelación tuya, venga espíritu de sabiduría y de revelación, y Señor, reconozcan a un pastor como ministro o un ministro como su pastor, y que reciban la enseñanza, Señor, el discipulado, que reciban, Señor, el discipulado y que puedan desarrollarse y crecer en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Bien, hermanos, pues déjenme saludarles un ratito, nada más para saber cómo están y también para saber quiénes son los que se están conectando. Saludos aquí a la hermana Laila Ochoa Márquez, allá saludos al hermano Manuel Suárez, saludos a la hermana Marta Elena Suárez, Dios te bendiga, hermanita linda, preciosa. Saludos a Santiago, saludos a Kevin, a Manuel, a Candy, a la nena, se me olvida el nombre, pero de la nena, pero Dios la bendiga también. Dios bendiga a la hermana Rosario López, a su mamita, a su papá allá en Puebla. Saludos a, ¿quién más tenemos ahí? Nada más. Ok, mis hermanos, mañana, si Dios lo permite, vamos a estar allá en la iglesia de Ministerios Ebenecer Libertad con el hermano Marco Leiva. Ahí vamos a estar ministrando y vamos a terminar con la ayuda del Señor hablando del sello con la tau. O sea, vamos a seguir con el tema de la señal en la frente, pero ya mañana cerramos allá con los hermanos. Pero también, hermanos, aquí a las 8 de la noche tenemos el discipulado. Así que les esperamos a las 8 de la noche. Si usted se puede conectar a las 6 de la tarde, hermanos, ahí vamos a estar predicando desde Libertad. También, hermano Alberto Torres, no te había visto. No te había llovido. Sí, es cierto, ahí está, hermano. Saludos, ya te puse un like. A ver, Dios te bendiga, Angelito. Saludos, Fari. Saludos, Fari, mañana paso por ti temprano. Así que, bueno, entonces, mis hermanos, a ver, si Dios lo permite, pues algún saludo, hermana Galidia, hermana Yami, que manden una, ¿cómo se llama? Una hamburguesa. Bueno, Dios les bendiga a todos, que pasen buenas noches.